Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Trader y en el nuevo vídeo de hoy vamos a hablar de un nuevo bien de lujo que bueno, ahora mismo todavía no es así, pero estoy prácticamente convencido de que conforme vaya pasando el tiempo eso va a ir tomando ese nombre, bien de lujo. Y es que hace 40 o 50 años el coche del tema del que vamos a hablar era un bien de lujo. O sea, había muy pocas personas que disponían de un vehículo, sobre todo moderno. Había que esperar muchísimo tiempo para poder comprarlo. Y luego, además, el mantenimiento y para lo que servía era para poco. Ahora mismo, prácticamente en todas las ciudades o en todas las familias existe ese bien, ¿no? En el que nos sirve para poder desplazarnos, poder movernos. Pero eso va a cambiar con mucha probabilidad en el corto plazo por muchos de los factores que voy a ir hablándote hoy. Y no te voy a hablar de un bien de lujo como tal, como un coche que seguramente te estés imaginando como algo lujoso, sino te estoy hablando de un bien muy sencillo, un coche sencillo. No estamos hablando de lujo a lo bestia, sino un simple vehículo que sirva como movilidad personal, ¿vale? Tened en cuenta una cosa, cada vez los coches son más complejos en su construcción. Ya sé que los vehículos eléctricos son como más sencillos porque el motor en sí de un coche eléctrico es mucho más sencillo. Ya hablaremos del coche eléctrico en más profundidad. Pero el coche de combustión, como suele ser normal, diésel, gasolina, suelen ser motores muy complejos en términos mecánicos, pero no en términos tecnológicos. Últimamente, poco a poco se ha ido modernizando en ese aspecto, ¿no? Y cada vez son mucho más tecnológicos, dependemos mucho más de los semiconductores, que son, digamos, circuitos eléctricos que mandan toda la información a los componentes del coche. Y todo eso hace que al final sean, digamos, vehículos mucho más complejos. Esto no tiene tanta importancia como tal ahora mismo en cuanto a lo que pueda ser un vehículo de lujo en su futuro, ¿no? Sino en la idea que quiero transmitiros es que antes los coches eran mucho más sencillos, en plan mecánicamente hablando. ¿Por qué? Porque teniendo las piezas y sabiendo cómo funcionaban las cosas, eras capaz, cualquier persona que tuviera esos conocimientos, de mantener su vehículo o repararlo o lo que sea, ¿no? Ahora mismo no es así y de hecho cada vez se va tendiendo a que no se pueda hacer así. De hecho, por ejemplo, hay un vehículo eléctrico que está sacando Mercedes ahora, un vehículo de lujo, digamos, un clase S pero eléctrico, en el que no puedes acceder al motor en sí, no puedes acceder a él, ¿vale? Solo se puede acceder en un taller autorizado. Yo siempre que ocurren este tipo de cosas me plantean serias dudas del futuro que nos viene, ¿no?, por delante, porque están impidiéndote que tú mismo puedas hacer las cosas. Es decir, estamos viendo cómo está cambiando la tendencia totalmente hacia una situación en la que tu propio coche no vas a poder mantenerlo excepto que lo lleves a un taller, por ejemplo, autorizado, ¿vale? Ahora hablaremos un poco más de eso. Esto en sí, esa super complejidad de los vehículos, me lleva a una anécdota que estuve sufriendo, entre comillas, el año pasado. Porque en este último año prácticamente he cambiado de moto, bueno, he comprado una moto grande y también he cambiado de vehículo, de coche. Y ahora os diré un poco lo que ha ocurrido, digamos esas dos anécdotas principales. Os voy a contar primero las de la moto porque viene referente a la complejidad, ¿vale? En verano del año pasado decidí que era momento de coger y realizar el sueño que siempre había tenido, de tener una moto grande y una marca muy específica, digamos de lujo en el tema de motos, de lo mejor que hay que ser sincero en eso. Y fui al concesionario, todo muy bonito, probé la moto del año 2021, todo perfecto. Decidí encargarla, me dijeron que tardaba como un mes y medio aproximadamente en llegar. Estamos hablando de que yo no necesito financiación, paga en contado, es decir, lo único que necesitaba es que la moto estuviera allí para comprármela y llevármela. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues bueno, fue pasando el tiempo, no hay componentes de esto, no hay componentes del otro, pasaron aproximadamente 2 meses y pico, y la moto todavía no se había encargado. Estamos hablando de que prácticamente entre el transcurso de luego pedir la moto, no sé qué, nos íbamos casi ya a los 6 meses, por lo que me estaban diciendo, es decir, entrar en 2022 sin la moto, y además me estaban diciendo que no sabían si podrían entregármela con todos los componentes que tenían. ¿Qué es lo que os quiero decir con esto? Que aun yendo con el dinero por delante, comprando una moto, digamos, del segmento más alto que hay en el mercado, en una marca supuestamente prestigiosa,
Aún así, no hay forma de que te entreguen una moto que se supone que no es tan compleja de producir, pero en cambio, a la vez de desabastecimiento de microchips, pues bueno, siempre existe ese problema. ¿Qué es lo que hice al final? Acabé rescindiendo el contrato. Estamos hablando de una cantidad importante de dinero por una moto que probablemente mucha gente no se gastaría. ¿Y qué es lo que hice? Pues bueno, pues fui a mirar concesionarios de segunda mano y en 3 días tenía moto. 3 días tenía moto, llevaba 2 meses esperando. Dije, mira, que le den por saco. Esto es una señal, vamos a cambiar de perspectiva. Yo sé que era un sueño que había tenido y al final las cosas pues son así, ¿no? No tienes que obcecarte muchas veces en la situación. Al final decidí que una solución alternativa, que era tener una moto de segunda mano relativamente nueva, con pocos kilómetros, mismo modelo prácticamente, con alguna modificación estética, era mejor que lo otro. Estamos hablando de que la moto que compré al final tenía unos 5 años de antigüedad y me costó prácticamente la mitad de lo que valía la moto nueva. Bueno, eso queda así. Quiero que entendamos que la supercomplejidad de los vehículos que estamos tratando, eso va a implicar un mayor problema tanto para la producción, porque depende de unos componentes mucho más tecnológicamente avanzados y más difíciles de producir que un mecanismo sencillo, y eso nos va a provocar que en los mantenimientos, por ejemplo, sean también mucho más complejos, ¿vale? Segundo tema importante, los costes. ¿Y por qué os voy a hablar ahora, sobre todo, del coche en sí? Y quiero que entendamos esto porque es muy complejo. El vídeo pasado estuve hablando de la energía. Te recomiendo que vayas y veas ese vídeo porque es altamente importante que entendáis esto, porque eso va a provocar que el coche o cualquier medio de desplazamiento con materiales fósiles, gasolina, gasoil, sea considerado un bien de lujo en el futuro. Y es por principalmente costes tanto de compra como de mantenimiento. Me refiero a lo siguiente, como estaba diciendo, en el caso de la moto, y ya con eso voy a terminar el tema de la moto, porque es algo que, bueno, me afectó bastante, ¿no? Dices, no puede ser tantísimos años, llevaba unos 10 años esperando comprar eso, tantos problemas con un dinero importante encima de la mesa y tal, y luego que no surgiera, ¿no? ¿Y por qué os digo esto? Porque el coste de la moto rondaba en torno a los 30.000 euros, más o menos, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurrió? Pues lo que ocurrió fue que en mitad de ese proceso, de esos 2 meses que estuve esperando, dije, tío, ¿y si le pusiera una tontería, ¿no? Unas luces que llevaba, que valían unos 300, 400 euros más. Digo, bueno, pues mira, le vamos a poner esto y le vamos a cambiar la pintura. Una pintura como más exclusiva y todo el rollo, total. Que se lo propuse al comercial y me dijo que no podía ser. Curioso, no podía ser, ¿por qué? Porque sí. Cogíamos y modificábamos ese pedido, se modificaba ya el pedido completo, con lo cual entraban en vigor nuevos precios que habían estado presentes en ese proceso. Mientras tanto, entre eso, el pedido, digamos, sin tener que modificar ningún componente como las luces o la pintura que os digo, costaba ya la moto unos 3.000 y pico euros más. Es decir, los precios de esa marca subieron unos 3.000 y pico euros más en el mismo tiempo que yo había pedido la moto y no me la estaban entregando. Aun sabiendo que no pueden entregar la moto, habían subido el precio a unos 3.000 euros. ¿Por qué os digo esto? Porque acto seguido, después de eso, ¿vale? Unos meses después se me rompió el coche. Quizá fruto de la casualidad, no lo sé, pero se rompió el coche, tuve que llevarlo a desguace, básicamente, y me vi con la necesidad de, pues bueno, vamos a comprar un coche, vamos a ver lo que hacemos, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues fijaros, lo que ocurrió fue incluso más curioso que lo que la moto. ¿Por qué? Porque me encontré que un vehículo que costaba en torno a unos 25.000 euros hace unos, yo qué sé, unos 10, 12 años aproximadamente, ahora con una motorización similar y tal, está en torno a los 40.000 euros, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que el coste de adquisición de un vehículo de estos empieza a ser no prohibitivo, ¿vale? No prohibitivo, pero sí cercano al lujo. Y estamos hablando de un vehículo de combustión, no estamos hablando de un vehículo eléctrico, que es muchísimo más caro todavía, que yo no sé la perspectiva que tenemos, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es una tendencia a subir precios de forma considerable en lo que son en sí el bien, que es el coche, ¿vale? ¿Qué es lo que está provocando eso? Como los precios están empezando a ser tan altos para la entrada o, digamos, el posicionamiento, ¿no? de un vehículo en posesión, están fructificando mucho dos sistemas principales
de alternativa a poseer un coche, y puede ser, por ejemplo, el renting o el leasing. Es decir, que yo pago X dinero al mes, tengo un coche, lo estreno, digamos, entre comillas, por un módico precio, como siempre digo yo, un módico precio que al final tienes que acabar pagándolo. Y total, haces cuentas y me parece una broma el que se estén valorando precios de ese tipo. Y os lo digo con total sinceridad, no es un tema de dinero, en mi caso, por ejemplo, pero sí es un tema de sentir que dices, yo no voy a amortizar eso en mi vida, ¿no? O sea, es que no me voy a gastar en torno a 1.000 euros al mes o 800 euros al mes en un coche relativamente bueno, no lo voy a amortizar nunca. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues dices, vale, el leasing o el renting, pues lo descarto, prefiero comprarme un coche. Resulta que los coches nuevos valen un pastón y luego además que te tarda un huevo en venirte, porque puede pasar exactamente lo mismo que voy a contar con la moto, es decir, que una mierda de moto que normalmente tarda 1 mes y medio en producirse, te estén dando plazo prácticamente de casi 6-7 meses, si es que te la llegan a entregar y si es que existen semiconductores que al final acaban poniéndote en esos componentes de la moto. Es decir, estamos hablando primero de un precio excesivo que estamos viendo que están incrementando, con lo cual están restringiendo la entrada a esos vehículos. Segundo, la capacidad de entrega de esas empresas está siendo nula, porque es que es irrisorio. Tercero, en sí, sumándole todo eso y diciendo, bueno, existe otra posibilidad, y es me voy a un coche de segunda mano igual que hice con la moto, que es lo que he hecho al final, ¿vale? Un coche de mierda, porque al final eso es lo que he cogido, un coche de mierda de hace 20 y pico años. Y sí, probablemente estaréis pensando, bueno, y José, ¿por qué ha hecho eso, no? Sencillo, vamos a intentar analizar esto, porque después de darle muchas vueltas, hacer muchos números y darme muchos calamonazos contra la pared, llegué a esa conclusión, era lo mejor. Y ahora, poco a poco voy a intentar mostraros mi proceso de pensamiento para que entendamos la idea, ¿vale? Al final acabé comprando un coche de 25 años de antigüedad, con muy poquitos kilómetros, de una persona mayor que no lo utilizaba prácticamente, le hacía unos 1.000 kilómetros al año, estaba prácticamente nuevo, pero es un coche viejo. Y llegué a esa conclusión después de ver muchas cosas. Primero, el tiempo de entrega, es decir, me quedé sin coche de buena primera y ahora dice, bueno, pido un coche o voy a un sitio de estos de segunda mano y me voy a comprar un coche con 100.000 o 200.000 kilómetros y voy a saber lo que ocurre, tanto con el diésel como con la gasolina. Es decir, no sabemos lo que va a ocurrir en los próximos años con la legislación diésel o gasolina, no tenemos ni idea. Y esto es un factor fundamental que me estoy planteando. Ahora hago una inversión de 30 o 40.000 euros en un coche que yo pretendo amortizar en 10-15 años y de buena primera resulta que hay un problema tanto de legislación, imagínate, y sé que puede parecer una locura, ¿vale? Lo que voy a deciros, pero imagínate que dentro de un año resulta que hay un problema de suministro de diésel que solo quieren utilizarlo en el gobierno por, digamos, transporte o digamos, servicios profesionales, y que de buenas a primeras te dicen que el diésel no puede circular por el país, ¿no? O porque no te lo suministren en la gasolinera, o porque el precio se dispare. Ya se está hablando otra vez. De hecho, la semana pasada hablaba sobre ese incremento del precio en el diésel por la subvención que tiene, y ya esta semana se está valorando que a final de junio, que es cuando están los 20 céntimos de bonificación, se elimine ese impuesto, porque obviamente se eliminará esa bonificación cuando termine un trimestre. ¿Y por qué no han puesto esa bonificación de 20 céntimos hasta el 30 de junio? Porque es un puto trimestre, y en ese trimestre es muy sencillo en términos contables de mantener ese registro, con lo cual en cada trimestre vaya a tener, digamos, quien tenga un coche diésel, que por suerte yo tengo gasolina, el filo del cuchillo de que vayan a subir, no solo quitar la bonificación, sino subir ese 10% de impuestos. Es decir, que lo primero que nos vamos a encontrar es que existe una total desconocimiento de la legislación posible en los próximos años, con forzar a que la gente se vaya hacia coches, entre comillas, más limpios, ¿no? Más eléctricos o cero emisiones, o como queramos venderlo. Eso es un motivo principal, la desconfianza que ahora mismo puedas tener en el futuro de este sector, que prácticamente ha sido constante en los últimos 40 o 50 años, y que de buena primera en 3 o 4 se le está dando la vuelta de tortilla impresionante. Segundo, el coste del combustible. El coste del combustible ya lo comenté la semana pasada. Es algo súper importante que se entienda la situación energética y los probables escenarios que vamos a tener por delante. Con lo cual,
eso va a provocar que aunque tú tengas coche y digas, bueno, lo voy a mantener, ¿vale? Me lo voy a quedar. El problema principal es que no es que te lo quedes, ¿vale? Imagínate que dices, mira, es que adquirí un nuevo coche, nuevo, o digamos de segunda mano, aunque estén caros, me quedo el que tengo o intento coger una mierda como he cogido yo, ¿no? Dices, vale, pero es que luego tienes que echarle combustible para poder moverte. Y si ese combustible está a precios prohibitivos, probablemente no lo toques, con lo cual sigue siendo un bien de lujo. O bien porque no puedes acceder a él, o bien porque no puedes echarle combustible para poder desplazarte. Y por último, y no menos importante, el coste de los mantenimientos. El coste de los mantenimientos parece una tontería, pero son muy importantes. Muy importantes por un motivo, y es porque si tenemos un problema en el que el transporte es una base de ese problema, la energía es otro problema, lo que nos vamos a encontrar es que todo eso va a encarecer cualquier o bien componente que se rompa de tu vehículo o bien cualquier mano de obra en cualquier reparación. Con lo cual eso va a hacer que las reparaciones de tu vehículo, coche o lo que quieras, más luego todo lo aparejado, va a hacer que la amortización de ese vehículo que tú tienes en propiedad vaya a ser, primero, casi inasumible, ¿vale? Segundo, va a ser prohibitivo su utilización, por lo que os digo, por los costes que va a tener aparejados. Y es simplemente cuestión de tiempo. Estamos ahora mismo en una sociedad en la que no hemos acostumbrado a tener ese vehículo de movilidad personal para hacer nuestro día a día, ir a trabajar de una forma fácil y rápida y relativamente barata, porque el coste del combustible ha sido relativamente bajo, el coste de un vehículo no era bajo, pero no era prohibitivo, y nos estamos enfrentando a un cambio de situación económica, social, un cambio macroeconómico importantísimo que no sé si la gente lo está percibiendo, pero probablemente lo percibiréis durante un tiempo, no sé si más pronto o más tarde. Pero eso al final acabará repercutiendo mucho en el dinero que acabéis invirtiendo en ello y tendréis que plantearos seriamente, como comentaba en el vídeo anterior de la energía, el ir viendo una desescalada, en realidad un decrecimiento del consumo que se está haciendo en términos tanto de energía como de recursos que se están utilizando. Es decir, probablemente pues bueno, no se vea rentable el ir a trabajar, por ejemplo, en tu coche. ¿Por qué? Porque va a ser prohibitivo y va a hacer cuenta y al final dice, mira, es que no me merece la pena ir a trabajar, lo comentaba el otro día. Y eso ya sé que puede resultar un poco extremo, ¿no? Y últimamente estoy diciendo cosas un poco extremas, pero bueno, es algo que estoy compartiendo con la gente que está conmigo, de que probablemente estamos desde hace ya tiempo, ante el inicio de un potencial problema grave y no se ve ningún cambio, y todos los factores que están llevándonos a pensar eso están repercutiendo y van a repercutir en todo esto que os estoy hablando, ¿vale? Digamos que hay una tendencia para decir, no pasa nada, no va a pasar nada en el corto plazo, en el medio plazo, pero sí, está pasando. Y esta es la imagen que quería compartir con vosotros, y este es el resumen del vídeo en sí. ¿Qué es lo que nos espera? Probablemente, y ya os digo, probablemente nos espera un estilo de parque móvil, podríamos decir, relacionado a lo que podríamos encontrarnos en Cuba. ¿Qué es lo que ocurre en Cuba? Pues tenemos coches de hace 60, 70 años que funcionan perfectamente bien, pero que no están evolucionando por muchos factores. Podríamos hablar de muchos factores, pero esa es la sensación, que si tuviera que prever algún cambio en el modelo consumista, digamos, que tenemos ahora mismo en este aspecto, en el aspecto de la movilidad, probablemente tendamos más a hacer algo así. ¿Por qué? Porque no vamos a poder cambiar de coche, no vamos a poder mantenerlo, no vamos a poder echarle combustible, y no digo de que vayamos a ir con burros por la calle, ¿vale? No estoy hablando de eso, solo estoy hablando de un potencial cambio que no podemos prever, pero tampoco preveíamos que íbamos a estar encerrados en nuestras casas durante no sé cuánto tiempo obligados, ¿no? Entonces, tened eso en cuenta. Una cosa es que no podamos preverlo, como por ejemplo un cisne negro, que si no habéis leído el libro de Nassim Nicholas Taleb os lo recomiendo. El cisne negro es un cisne negro, es simplemente algo que la gente no espera que ocurra, y de buenas a primeras te encuentras con una situación que dice, ¿y cómo hemos llegado a esto? El no preverlo no significa que no pueda existir, ¿vale? Entonces, ya os digo, esta situación
por lo que he estado viviendo yo en este último año y he estado, digamos, sufriendo y analizando en profundidad estos mercados, me da la sensación de que estamos derivándonos hacia ese punto, ¿vale? Si yo, que a mí no me importa decir, pues me gasto un poco más en esto, un poco más en lo otro, porque no tengo ese problema, me ha costado decidirme en tomar esas decisiones que en algunos aspectos pueden ser radicales, y probablemente lo vea radical, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi familia no se entendió que cogiera esa decisión de coger un coche muy antiguo y tal, pero cuando intento explicarle los factores tampoco lo entienden. Y no pretendo que vosotros lo entendáis. Simplemente os estoy intentando abrir un poco los ojos. No sé si lo conseguiré, porque obviamente esto es un tema muy complejo y al final son cosas que cuesta mucho cambiar a veces el chip de lo que tenemos en la cabeza. Pero ya os digo que ahora mismo, viendo la situación, pues es probablemente a largo plazo lo que vamos a ir viendo, ¿vale? Así que bueno, espero que podamos analizar esto un poco más adelante. Seguramente la semana que viene hablaremos del coche eléctrico, que para intentar relacionar los dos temas, para que entendáis la panacea del coche eléctrico. Y ya hablaremos un poco más adelante sobre ello. Espero que os haya gustado el contenido de este vídeo, simplemente ponerlo en conocimiento y ya sabéis que si os ha gustado dejadme un comentario con lo que pensáis, lo loco que estoy, ponerme un me gusta, un suscribiros a mi canal, lo que queráis, ¿vale? Y listo, nos vemos en otro vídeo, que tengáis buena semana y hasta luego.